Si no puedes identificar un problema, no puedes solucionarlo. Si te has preguntado por qué las artes plásticas son una profesión tan difícil, la respuesta corta es que peleamos por los recursos. ¿Pero por qué peleamos por los recursos económicos? Hola, soy Robin Caro, artista plástico y visual con más de 25 años de experiencia y he creado este canal para compartir contigo mis aciertos y mis fallos. Diseñé este curso para que sirva inclusive si eres un artista junior. Nada de consejos genéricos. Todo lo que te digo en esta serie de videos va a estar sustentado por ejercicios prácticos. Todo lo que ves aquí lo estamos aplicando en un proyecto real. Pero recuerda, la información que te doy no debes tomarla como suficiente. Siempre hay mucho por aprender y debes averiguar más. Para aclarar por qué peleamos por los recursos económicos, quiero que observes la siguiente gráfica. Esta es la pirámide de necesidades humanas de Maslow. Se basa en una teoría psicológica que desarrolló Abraham Maslow en los años 40 del siglo pasado y que describe una jerarquía de 5 niveles de necesidades humanas que las personas buscan satisfacer. La teoría postula que las necesidades más básicas deben cubrirse antes de que puedan surgir y motivar a las personas a satisfacer necesidades de niveles superiores, culminando en la autorrealización. La pirámide organiza las necesidades desde un nivel inferior, pero de alta importancia y bajo nivel de complejidad de logro, a un nivel superior de poca importancia, pero elevado nivel de complejidad de logro. Como podemos observar, el primer nivel de la pirámide atañe a nuestras necesidades fisiológicas, tales como respirar, beber agua, comer, descansar, mantener una buena higiene, recibir atención médica y todo lo que comprometa directamente nuestra integridad física. En el segundo nivel encontramos las necesidades de protección. Buscamos seguridad física, buscamos tener buena salud, algún empleo o ingreso, recursos económicos, seguridad moral y apoyo familiar. En el tercer nivel, las necesidades de afiliación cobran importancia. Buscamos hacer amigos, formar parte de un grupo, buscar afecto, aceptación e intimidad sexual. Es en este nivel donde comienzan a emerger las artes como medio de interacción y cohesión social. En el cuarto nivel encontramos las necesidades humanas de estima alta o autoestima, que le dan a la persona la capacidad de respetarse y conocerse a sí mismo, y las necesidades de estima baja o reconocimiento, que buscan la aceptación por parte de la tribu o el grupo, la cual es altamente valorada. Buscamos ser reconocidos dentro de nuestro nicho social o validación externa como medio de validación interna para sentirnos bien o cómodos en los entornos de la vida social. En el quinto nivel se encuentran las necesidades de autorrealización. Hace referencia al desarrollo de las capacidades internas. Estas están definidas por el individuo y generalmente toman mucho tiempo en desarrollarse. Estas incluyen el desarrollo moral, espiritual y creativo. Cuando no se logran, la persona no se siente satisfecha y cree que le hace falta algo más para lograr la felicidad plena. Es en este quinto nivel donde generalmente los artistas de galería jugamos. Este quinto nivel, a su vez, está subdividido en necesidades estéticas, necesidades cognitivas y necesidades de trascendencia. Esta pirámide nos permite inferir que las necesidades fisiológicas surgen con la persona y a medida que estas mismas van siendo satisfechas en orden ascendente, van surgiendo nuevas con el paso del tiempo. Si bien este diseño piramidal ha sido cuestionado por falta de rigor, para los propósitos prácticos de nuestro primer proyecto de emprendimiento nos va a resultar muy útil. Nuestro objetivo será entonces definir en qué peldaño de la pirámide podemos ubicar nuestro primer producto para garantizar que tenga unas mayores probabilidades de éxito. En futuros videos analizaremos más a detalle el peldaño en el que hemos seleccionado comenzar a crear nuestro proyecto. Ahora bien, sabiendo que durante muchas generaciones nos han vendido el concepto de que debemos estar ubicados en la parte más alta de la pirámide, es bueno tener en cuenta que, como promedio, una modelo profesional tiene una vida útil de 6 años y debe ser reemplazada. Como promedio, un deportista profesional tiene una vida útil de 10 años y debe ser reemplazado. Como promedio, un acróbata profesional tiene una vida útil de 15 años y debe ser reemplazado. Como promedio, un médico especialista tiene una vida profesional
de 35 años y debe ser reemplazado. Y así podemos seguir, pero un artista que llega a consolidarse nunca muere. La obra Salvatori Mundi de Leonardo da Vinci, creada en el año 1500, se vendió en el año 2017 por $450 millones. Peleamos por el dinero en el mismo mercado que los poseedores de las obras de los grandes maestros, y ese es dinero que no va a circular para fomentar la creación de nuevas obras dentro del ámbito privado ni público. Y este tipo de subastas de maestros consagrados y muertos suceden todo el tiempo. Como puedes ver, en el mercado del arte no solo compites contra millones de otros artistas, sino con artistas ya fallecidos. El dinero que se mueve en una subasta de Christie's o de Sotheby's o de Bonhams, cada vez que se hace una transacción, ese dinero no lo ven los nuevos artistas. A pesar de que tienen una sección de artistas vivos, jóvenes y emergentes, a la hora de la verdad, ¿qué crees que un coleccionista profesional prefiere hacer? ¿Apostar $10,000 a una obra tuya? ¿O buscar una de los cientos de obras de Picasso que se transan todos los días y que puede comprar con solo $10,000? El juego del comercio del arte es un juego injusto y por eso tan pocos artistas logran vivir dignamente de esto. Esta es la principal razón por la que debemos abandonar los conceptos dogmáticos que aún todavía se enseñan en algunas escuelas de arte. Para lograr nuestro objetivo de vivir del arte, debemos valorar y conservar todo el conocimiento y tradición que los artistas hemos acumulado durante milenios. Eso es innegable. También hemos de ser sinceros, el concepto de pintar un rostro grande, exponerlo en una galería, que una persona lo adquiera, lo cuelgue en su sala de estar, fue un concepto que funcionó excelente hasta el 2015, pero en este momento ya resulta un poco anacrónico. La tecnología lo ha cambiado todo y en este momento están surgiendo cosas que la verdad no sabemos en dónde van a terminar. Los conceptos sobre lo que es una obra de arte están cambiando constantemente. Es ahora cuando se hace más necesario que creemos un mapa del lugar en donde estamos para saber hacia dónde debemos dirigirnos. En nuestro camino como artistas debemos resolver otra pregunta. La pregunta es: ¿qué es el arte? Aunque suene muy subjetivo, debemos darle una definición por nosotros mismos, porque si no logramos definir lo que vamos a estudiar, es difícil que nos resulte útil. ¿Qué es arte? Lo que te voy a decir a continuación es mi definición subjetiva de lo que es arte. Es mi visión basada en las observaciones y en la experimentación empírica que he desarrollado durante todos estos años, pero a pesar de ser una visión subjetiva, creo que puede aportarte porque he logrado deducir algunos parámetros que se cumplen o que todos los artistas llegan a desarrollar con el paso del tiempo. Para mí, el arte es la capacidad del ser humano para tomar una habilidad o un conocimiento, experimentar con él y llevarlo a su máxima expresión. Y artista es quien lo logra. Por eso considero que Leonardo da Vinci es un artista, pero también lo es Michael Jordan, o Freddie Mercury, o Isaac Asimov, o muchos más en diferentes campos del quehacer humano. Nuevamente, el arte es la capacidad del ser humano para tomar una habilidad o un conocimiento, experimentar con él y llevarlo a su máxima expresión, y artista es quien lo logra. Así que si quieres ser artista, tan pronto termines una obra, siempre analízala y pregúntate qué puedo mejorar para mi siguiente obra. Esta es mi definición de arte, y el proceso para convertirnos en artistas yo lo asimilo al proceso de elaboración de una espada samurái, y se necesita mucho corazón para todo el esfuerzo que implica. Necesitas sacar de un río más de 600 kilos de arena ferrífera. También necesitas casi 700 kilos de carbón. Luego necesitas un horno de altísima temperatura. Fundes la mezcla de arena ferrífera y carbón por 3 días o más, para luego obtener 100 kilogramos de acero y hierro y escoria, de los cuales finalmente solo sirven unos 30 kilos. Pero no todo el acero servirá para fabricar nuestra espada. Este acero se clasifica en 3 grados y para la espada solo se usa el acero de primer grado. Y es solo entonces cuando tenemos ese acero de altísima calidad que comenzamos a forjar la hoja de la espada.
El pequeño bloque de acero debe ser martillado y estirado tantas veces que crea cientos de pliegues finos que le dan una dureza y una flexibilidad increíble. Y cuando finalmente la lámina de la espada está lista, también es un increíble proceso de alta precisión afilarla y ponerla a punto. Y es así como arena de hierro y carbón mediante el conocimiento humano pasa a convertirse en una pieza de arte. Las humanidades, como campo de estudio que abarca tanto las disciplinas creativas y expresivas, las artes, que aquellas que se enfocan en el análisis e interpretación y comprensión de la cultura humana, las humanidades. Internémonos un poco más para explorar. Aquí encontramos la subdivisión de las artes, que se centra en la creación y expresión a través de diversas formas, de las que podemos destacar más subdivisiones como la arquitectura, la música, la literatura, la escultura, la danza, el teatro, el cine, la poesía, las artes plásticas y visuales y muchas más. Ahora ingresemos al área de artes plásticas y visuales. Esta parte es la que domino por ser mi profesión base y para facilitar las cosas la he organizado en un triángulo con 3 componentes capitales de conocimiento y disciplinas que debemos aprender y dominar. En el primer vértice debemos aprender las artes plásticas en su contexto de lenguaje artístico y como medio de expresión. Segundo vértice, debemos aprender sus disciplinas técnicas de acuerdo a nuestros intereses. Esta parte de disciplinas técnicas la he subdividido a su vez en 4 grandes grupos generales. Primero, artes mayores o bellas artes tradicionales. Segundo, artes menores o artes aplicadas y decorativas. Tercero, artes comerciales o artes aplicadas masivas. Cuarto, artes digitales o transmediáticas. En el tercer vértice encontramos la especialidad temática. Una vez hemos aprendido el lenguaje artístico y hemos aprendido sus disciplinas técnicas, hemos de seleccionar uno de los infinitos temas posibles, como por ejemplo la condición humana, temas sociales o políticos, alegorías, mitos y leyendas, historia, la naturaleza, la cultura pop, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora que sabemos que nuestro trabajo es remunerado como nosotros queremos solo si logramos ubicarnos en la parte más alta de la pirámide de Maslow y que lograr ese proceso es como lograr el proceso de fabricación de la espada samurái, que nos va a tomar bastante tiempo y esfuerzo, debemos crear un plan de trabajo que nos permita escalar nuestro proceso artístico y poder vivir del arte de algo mientras logramos desarrollar todas estas habilidades. Como te prometí, nuestro primer emprendimiento nos va a dar la base para saber de dónde arrancar, dónde debemos ubicarnos para tener más opciones de que podamos crear proyectos escalables y que nos puedan permitir vivir del arte desde el inicio. Esto nos ayudará a definir un primer público objetivo y esto nos permitirá generar ingresos desde nuestro primer proyecto para poder seguir subiendo de a poquito en esta escala de necesidades hasta que logremos vender obras a muy buen precio. Para este primer emprendimiento definí unos lineamientos o unos objetivos de proyecto que debemos cumplir. Primero, el emprendimiento debe desarrollarse en el nivel 3 de la pirámide de Maslow. Todavía no vamos a crear ningún producto de lujo, nada high ticket. Apelaremos al área de desarrollo afectivo, asociativo y de aceptación. Segundo, el emprendimiento se desarrollará en el subgrupo de las artes aplicadas y decorativas. Tercero, el emprendimiento debe poder iniciarse con muy poco capital económico. Cuarto, el emprendimiento nos debe permitir crear productos replicables de buena calidad, pero de baja complejidad de producción. Quinto, el emprendimiento nos debe permitir adaptarnos para generar escalabilidad y mejora continua. Sexto, por último y lo más importante en esta etapa, el emprendimiento nos debe generar ingresos económicos suficientes para que podamos seguir estudiando artes.
En el siguiente video crearemos un plan de trabajo que nos permita lograr estos 6 objetivos. Para que no te lo pierdas, no olvides suscribirte y activar todas las notificaciones, y tampoco olvides compartir este conocimiento con otros artistas jóvenes que conozcas, ya sea en tu entorno familiar o tus amigos. Nos vemos en la segunda parte. Cuídate mucho.